Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este aula virtual. Hoy vamos a dedicar este vídeo a explicar una ley fundamental de la electricidad, la ley de Coulomb, y también hablaremos del concepto de campo eléctrico. Y es que hace más de 2000 años en la antigua Grecia fue donde descubrieron las propiedades eléctricas de materiales como el ámbar o como la magnetita, y se sentaron las bases del estudio de la ciencia que se conoce hoy como electrotecnia, que es una parte de la técnica que trata sobre la aplicación práctica de los fenómenos eléctricos y magnéticos. La base de los fenómenos eléctricos está en los átomos, que están compuestos, entre otras partículas, por electrones. Si un átomo pierde electrones, se queda sin equilibrio eléctrico y con un exceso de cargas positivas. Diremos entonces que está cargado positivamente y se convertirá en un ion positivo o catión. Si es el caso contrario, gana o captura electrones, se queda cargado negativamente y se convertirá en un ion negativo o anión, pues la carga eléctrica de un cuerpo depende del número de electrones que tiene de más o de menos. En el sistema internacional se utiliza como unidad de carga el Coulomb, simbolizado por la letra C, y sería el equivalente a la carga de 6,24 por 10 elevado a 18 electrones. Fijaos que es un valor muy grande de electrones para alcanzar la carga de un Coulomb. Por tanto, el equivalente a la carga de un solo electrón será de 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Ya habéis visto que la unidad de carga es muy pequeña, es decir, hablamos de unidades muy pequeñas y por ello esta se suele expresar con submúltiplos como los milicoulombs, los microcoulombs, los nanocoulombs o los picocoulombs. Pues bien, aclarado este punto, vamos ahora con lo que sería ya la definición de la ley de Coulomb. Simplemente, a través de la observación, se determinó que cuerpos cargados con carga del mismo signo se repelen y si están cargados con signo contrario se atraen. Existe, pues, entre los cuerpos cargados fuerzas de atracción o de repulsión. La ley de Coulomb nos va a permitir cuantificar estas fuerzas, es decir, darles un valor. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas que intervienen e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Aquí U es un vector unitario, es decir, un vector que vale la unidad y que nos indica la dirección de la fuerza de interacción entre las cargas. Esta dirección será la dirección de la recta imaginaria sobre la que se encuentran las dos cargas. U es un vector unitario, es decir, un vector que vale 1. Si multiplico todo esto de aquí por la unidad, obtengo lo mismo, obtengo el mismo valor. Pero el vector unitario lo que me va a permitir es dar una dirección a esta fuerza. ¿Cómo definimos el vector unitario? Si a partir de la distancia entre las cargas defino un vector con origen una de las cargas y extremo la otra carga, ese vector nos va a permitir dar una dirección. Si cojo este vector y lo divido entre su módulo, obtengo un vector que vale la unidad, pero que tiene dirección, la dirección de la recta que une las dos cargas, como hemos dicho antes. Pues bien, si multiplico ese vector unitario por el valor de la fuerza obtenida, lo que hago es dotar de dirección a esta fuerza. Será el de la dirección de la recta que une ambas cargas y sentido, el sentido de la fuerza de repulsión en este caso o de atracción en el caso de que tengan signo contrario. Creo que se entiende, ¿no? Comentad vuestras dudas si es que nos queda claro, ¿de acuerdo? Bien, pues el valor de K es aquí una constante, como hemos dicho, de proporcionalidad, llamada también constante eléctrica y que depende del medio en el que se encuentran las cargas, es decir, el vacío, el aire o cualquier otro medio. K tiene un valor en el vacío de 9 por 10
elevado a 9 newtons por metro cuadrado partido por culombio al cuadrado. En cualquier otro medio que no fuera el vacío, K será más pequeña, lo que provocará que la interacción entre las cargas también sea menor. Al depender del medio en el que se encuentran las cargas, pues aquí entra en juego otro nuevo parámetro, que será epsilon. Podemos definir K como 1 partido entre 4 pi epsilon. Epsilon es también una constante, puesto que define K, depende del medio en el que se encuentren las cargas. Este valor de epsilon se denomina permitividad del medio o constante dieléctrica del medio. También definimos la permitividad relativa del medio como la relación que existe entre la permitividad en un determinado medio en el que se encuentren las cargas con respecto a la permitividad en el vacío. Es decir, este es un valor relativo tal y como lo hemos definido, que nos permite saber cuánto más grande es la permitividad en un medio con respecto a la permitividad en el vacío. Bien, pues vamos a ver un caso práctico. En el siguiente ejercicio tenemos dos cargas puntuales, Q y Q' de 20 microcoulombs y de menos 35 microcoulombs respectivamente, que se encuentran en el vacío, nos dicen, separadas 20 centímetros. Y nos dicen que definamos cómo es la fuerza de interacción que habrá entre estas dos cargas. Bien, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que nos da el problema y que nos ayudarán a resolverlo. Siempre acordarnos que lo mejor es pasar todas las unidades a unidades del sistema internacional y de esta manera cometeremos menos errores a la hora de resolver el ejercicio y al operar, pues el resultado también estará en unidades del sistema internacional. Bien, como nos dice que definamos la fuerza, en este caso ya podemos decir que al tratarse de cargas de signo contrario, la fuerza será de atracción. Pasando todas las unidades a unidades del sistema internacional, las cargas nos quedarán expresadas de la siguiente manera. Acordaros que un microcoulomb son 10 elevado a la menos 6 coulombs, por lo tanto multiplicamos por 10 elevado a la menos 6. Y la distancia expresada en metros será de 0,2 metros. Bien, pues aplicando la ley de Coulomb tendremos el valor de la fuerza que actuará o con la que interaccionarán las dos cargas. Tenemos todos los datos, pues solo nos queda sustituir en la fórmula. Como hemos dicho, según la ley de Coulomb, F es K por el producto de ambas cargas partido por la distancia que separa las dos cargas al cuadrado. Sustituyendo tendremos que K vale 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro cuadrado partido por coulomb al cuadrado. Bien, pues multiplicamos ahora por el producto de las cargas, son 20 por 10 elevado a la menos 6 coulombs multiplicado por 35 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Fijaos que aquí no he puesto el signo, porque el signo lo único que me va a determinar es si la fuerza es de atracción o de repulsión. Esto ya lo definiría yo a través del vector unitario. Podemos obviar el signo de las cargas. ¿De acuerdo? Y divido entre la distancia al cuadrado, es decir, 0,2 metros al cuadrado. Bien. Operando tenemos un valor de 157,5 newtons. Fijaos, coulombios y coulombios se van con coulombios al cuadrado y metros al cuadrado se van con metros al cuadrado y me quedan el valor de la fuerza que se expresa en newtons. La dirección y sentido de la fuerza nos la daría el vector unitario que definíamos a partir de la distancia que separaba ambas cargas. A partir de esta distancia definimos un vector distancia
lo dividiríamos entre su módulo, pero en este caso no nos dan datos suficientes para poder calcularlo. Podemos decir que la dirección de la fuerza es la que se observa en el esquema y el sentido, pues, el sentido de atracción, ya que son cargas de signo contrario. Vamos con el concepto de campo eléctrico. Si colocáramos una carga eléctrica en el espacio, esta crearía una zona de influencia que se manifestaría cuando le acercáramos otra carga. El campo eléctrico se representa por infinitas líneas de fuerza que corresponderían al camino que seguiría una carga eléctrica positiva bajo la influencia de este campo. Así definiríamos la intensidad de campo eléctrico E, creada por una carga Q en un punto, como la fuerza eléctrica que actuaría sobre una unidad de carga, cuando dicha unidad de carga se situara en un punto bajo la influencia de dicho campo eléctrico. Matemáticamente sustituimos el valor de la fuerza entre las dos cargas por el valor de la ley de Coulomb, que ya conocemos, y la expresión de campo eléctrico nos quedaría de esta manera. Es decir, este valor sería el de la fuerza por cada unidad de carga que se encontrara a una distancia r de la carga Q mayúscula, que es la que crearía el campo. Por eso, la intensidad se expresa como newtons partido entre coulomb, es decir, entre fuerza por unidad de carga. Aquí vemos la dirección y sentido de la intensidad de campo eléctrico creada por una carga positiva y la creada por una carga negativa. Fijaos que hemos dicho que las líneas de intensidad de campo representan la dirección y sentido que seguiría una carga positiva, colocado bajo la influencia de este campo eléctrico. Por lo tanto, en el caso de que esta carga se colocara bajo la influencia del campo creada por otra carga positiva, se alejaría. Mientras que si se colocara bajo la influencia de campo de una carga negativa, las dos cargas se atraerían. Si en lugar de una carga puntual el campo estuviera creado por una distribución de cargas, vemos aquí las líneas de intensidad de campo creada por dos cargas positivas, por ejemplo, y la creada por dos cargas, una positiva y otra negativa. Pues bien, la intensidad de campo creada por una distribución de cargas sería la suma vectorial de las intensidades de campo que crearían cada una de las cargas por separado. Aplicaríamos aquí lo que se denomina principio de superposición. Vamos con algún ejemplo práctico. Vamos a resolver el siguiente ejercicio en el que nos piden que determinemos el valor de la intensidad de campo creado por una carga positiva en un punto situado a 15 centímetros de ella. Bien, ¿qué tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Pues muy fácil. Primero tomaríamos todos los datos, como siempre, y los pasaríamos a unidades del sistema internacional. Y ahora solo tenemos que sustituir estos valores en la expresión del campo eléctrico. El valor de la intensidad de campo sería, por tanto, el producto de la constante eléctrica por la carga que crea el campo dividido entre la distancia al cuadrado que separa la carga del punto en el que queremos determinar el valor de dicha intensidad de campo. Por lo tanto, tendremos que K vale 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro cuadrado partido por coulomb cuadrado. Bien, el valor de la carga 5 por 10 elevado a la menos 6 coulombs y la distancia 0,15 metros al cuadrado. Esto nos dará un valor de
2 por 10 elevado a la 6 newtons partido por coulomb. Pero acordaos que la intensidad de campo tiene una magnitud vectorial. Podríamos multiplicar este valor por un vector unitario definido a partir de la distancia entre la carga y el punto A, dividiendo ese vector entre su módulo para obtener dicho vector unitario y multiplicándolo por el valor de E para dotar a esta expresión de carácter vectorial. De nuevo, este ejercicio no nos da datos suficientes para poder calcular este vector, pero podemos decir que el vector intensidad de campo tendrá la dirección de la recta imaginaria que une la carga con el punto, y el sentido sería el sentido de la trayectoria que seguiría una carga positiva bajo la influencia de ese campo. Por lo tanto, el vector intensidad de campo podríamos indicarlo de esta manera. Bien, pues vamos a dejarlo aquí de momento. Podemos resolver más adelante algún ejercicio algo más complejo, como por ejemplo alguno de campos creados por distribuciones de cargas, no solo por una carga, donde sí que podríamos dar todos los datos para hacer los cálculos de los vectores. Si os ha gustado el vídeo y queréis que continúe con este tema para aclarar algún concepto más, pues me lo podéis hacer saber a través de los comentarios e intento subir la resolución de algún problemilla más, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos y nos vemos.